Mis hermanos, una vez más aquí a través de estos benditos medios, llevando la palabra de nuestro Señor, llevándoles esta lectura de este día, este evangelio, este salmo, a través de estos benditos medios. Hoy, ¿dónde estás tú, mi hermano, mi hermana? Abre tus oídos espirituales y físicos para escuchar al menos una palabra que el Señor tenga. Yo sé que a veces no se nos queda todo porque somos de cabeza dura, pero al menos una palabra de la que el Señor, siempre en una prédica, siempre en una oración, siempre el Señor algo tiene para ti, para mí, mi hermano. Aunque sea una palabra que se nos quede en lo más profundo de nuestro corazón. Porque decir que se nos queda todo un tema, que se nos queda una lectura, pues a lo mejor no, mis hermanos, por la pequeñez que somos ante nuestro Señor, pero Él es el grande. Pero hoy vamos a abrir estos oídos físicos y espirituales, pero sobre todo el corazón, para escuchar qué es lo que el Señor nos tiene. Y vamos a leer este salmo de este día. Y el salmo dice así: bendigan al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. Bendigan al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga tu santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Bendigamos al Señor, que Él es el Rey del universo. Aleluya. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia, como dice el oriente del ocaso. Así aleja de nosotros nuestro delito. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. En el cielo el Señor puso su trono, y su reino abarca el universo. Bendigan al Señor todos los ángeles, ejecutores felices de sus órdenes. Bendigan al Señor, que es el Rey del universo. Mis hermanos en Cristo, mis hermanas, qué hermoso salmo cuando lo lee uno, que desde el cielo hasta la tierra, así es su misericordia del Señor. Cuando oye uno esas palabras, mi hermano, mi hermana, cuando estamos pidiendo misericordia, porque la regamos, porque caemos, porque le fallamos, porque no hacemos su voluntad, intentamos y fallamos, pero cuando imploramos, mis hermanos, la misericordia del Señor, hoy en ese salmo nos dice de qué tamaño es la misericordia del Señor, desde el cielo hasta la tierra. Más puedes imaginarte, mi hermano, qué tan grande es la misericordia del Señor, pero a veces no lo creemos. A veces le fallamos, a veces tropezamos, caemos y ya no nos queremos levantar porque ya le fallé al Señor. Yo le había prometido que no le iba a fallar. Pedro también le había prometido que él daba hasta su vida, mis hermanos. Señor, yo estoy dispuesta a dar mi vida por ti. ¿Qué le dijo Jesús? Pedro, yo te aseguro que antes de que el gallo cante tú me vas a negar. Pero mis hermanos, cuando llega ese Pentecostés, que estamos a unos días de llegar, cuando mis hermanos llegan con Pedro, con aquellos apóstoles, yo me pongo a analizar, hubiera sido Jesús como yo y como tú, mi hermano, al menos como yo, reclamándole a Pedro porque lo había negado, no que Pedro, que ibas a dar tu vida por mí. Eso es la misericordia de la que nos habla el Señor hoy este día, mis hermanos. Esa es la misericordia del Señor, que Él sabe lo débil que somos, lo frágil que somos, que nos quebrantamos, que nos quebramos fácilmente. Así le prometamos al Señor, así le digamos. Pero Él sabe, mis hermanos, nuestra humanidad. Él sabe la pequeñez que somos ante su divina grandeza. Por eso Él nos pone ese ejemplo de su misericordia. Qué tan grande es, eterna. Cuando, Señor, misericordia, Señor, hemos fallado. Misericordia, Señor, hemos pecado, Señor, misericordia. Ten en cuenta ese salmo de hoy, de este día. Dice, qué tan grande es mi misericordia. Para que puedas entender, misericordia es qué tan grande es lo mucho que nos puede perdonar nuestro Señor. Y podríamos sacar tantas cosas de ese salmo si lo profundizamos, pero por el tiempo, mis hermanos, vamos a pasar a esta lectura de este día, lo que nos habla Pablo a través de esta lectura.
Y esto lo encontramos, la lectura de este día, en Hechos 25, del 13 al 21. Y el texto dice así en aquellos días, el rey Agripa, acompañado de Berenice, se presentó Cesarea para saludar a Festo. Y como se detuvo allí bastantes días, Festo le expuso el caso de Pablo. Hay aquí un prisionero que dejó Félix. Durante mi estadía en Jerusalén, los sumos sacerdotes y ancianos judíos lo acusaron, pidieron su condena. Les respondí que no es costumbre romana entregar a un hombre antes de que pueda enfrentarse con sus acusadores y tenga ocasión de defenderse de los cargos. Cuando ellos se presentaron aquí, yo sin demora al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer a aquel hombre. Se presentaron los acusadores, pero no adujeron ningún delito de los que yo sospechaba. Solamente traían contra él discusiones sobre su religión y sobre un tal Jesús muerto, del que Pablo dice que vive. Como estaba desconcertado acerca de la causa, le pregunté si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allí. Pablo apeló y pidió que su caso sea reservado al judaísmo del Augusto. Entonces yo mandé custodiarlo hasta que pueda enviarlo al emperador. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, el texto bíblico, aquí la palabra arriba, empezando estos versículos, nos dice así el texto bíblico: Pablo sostiene que está vivo. Mis hermanos, ¿cuántas veces a nosotros no nos ha llegado a costar a ti y a mí, mis hermanos, lo que le costó a Pablo, lo que le costó a otros apóstoles, lo que le costó a otros discípulos, testificar que el Señor está vivo? ¿Por qué, mis hermanos? Porque a veces nosotros, por evitar discusiones, porque sentimos que no estamos preparados, porque sentimos, mis hermanos, que no estamos al nivel de otras personas que creemos que se han apartado de la religión y creemos que andan ellos por las calles con su Biblia, con un libro, y llegan y te quieren a veces poner a prueba. Y a veces, mis hermanos, sentimos que no estamos al nivel de ellos, que no hemos estudiado y no somos capaces de hacer lo que hacía Pablo, mis hermanos. Dar testimonio verdaderamente de que nosotros también podemos proclamar un Jesús vivo. Poderle decir, mis hermanos, instruirnos en la palabra de Dios. Para contextos bíblicos, mis hermanos, no es que nosotros estemos diciendo, no es que yo diga, es que tú digas, es que contextos bíblicos, mis hermanos. Y no se trata de pelear, mis hermanos, se trata de instruirnos, se trata de no estar ya en la ignorancia, mis hermanos, mis hermanas. Se trata de estudiar la Sagrada Escritura, quemarnos esas pestañas si es necesario, estudiar y estudiar. Mis hermanos, para cuando llega un hermano a decirte, hay personas hoy en día que escuchan una vez las noticias que allá donde fue Jesús muerto y sepultado, que hay personas, mis hermanos, que andan buscando restos de Jesús. Te puedes tú poner a pensar eso, mis hermanos, y que hayan un hueso y hay científicos que han dicho que son de Jesús. Si Jesús nada más, y a veces vienen con eso, a decirte un hermano separado, que una persona, un científico y que un sabe cuánto, que anduvo escarbando y que hay un pedacito de hueso y que yo creo eran los de Jesús.
Mis hermanos, y cuando no estamos preparados, cuando no nos metemos en la Sagrada Escritura para decirle a aquel hermano, hermano, ¿qué no te das cuenta aquí en la Sagrada Escritura? ¿Qué no has leído la Sagrada Escritura? Para que veas que Jesús nada más duró 3 días y los profetas lo anunciaban que nada más iba a durar, y Él les decía a aquellos apóstoles, a aquellos discípulos, 3 días voy a durar en el seno de la tierra y mi Padre me va a levantar, pero no entendían. Y hoy en día todavía hay personas con esas cosas que andan buscando partes, huesos de Jesús, mis hermanos. Y a veces nosotros, mis hermanos, estamos en la ignorancia, y a veces no es por la ignorancia, es, mis hermanos, porque no hemos querido, porque nos ha dado flojera, porque no tenemos tiempo, porque es que yo no sé, es que yo, hermano, mi hermana, ya dejemos de ponerle peros a mi Jesús y tomemos la Sagrada Escritura y decirle al Señor, yo no sé nada, Señor, pero dame tú la sabiduría, dice la Sagrada Escritura. Dime qué necesitas, dime qué necesitas, mi hijo, dime qué necesitas, yo te doy lo que me pidas. Dice Jesús, lo que pidan al Padre en mi nombre lo tendrán. Hermano, hermana, yo te invito a que lo que nos haga falta le pidamos al Señor. Señor, dame sabiduría para cuando lea tu Sagrada Escritura, para cuando seas tú el que me estás hablando a través de esta Sagrada Escritura, entender, y sobre todo, cuando me ponga a hablar de ti con alguien, dame sabiduría para saberles explicar, como dice aquí, como San Pablo, que tú estás vivo, Señor. Para ya no tener miedo, ya no hay que tener miedo, mis hermanos. El Señor, dice la palabra de Dios, el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, el Señor nos dio un espíritu de valentía. Y cuando dice eso, ¿qué es? Es que nos dio un espíritu para que seamos hombres y mujeres valientes. Él quiere servidores, y no nomás servidores, hijos e hijas valientes. Que no tengamos miedo de enfrentar a una persona que es pastor, que es de cualquier otra religión, que es hermano, hermana. Dice la palabra de Dios, cuando te pongas a hablar de mí, cuando te pongas a hablar, el Espíritu Santo va a hablar por ti. Dice aquí la palabra de Dios que en aquellos días el rey Agripa, acompañado que se presentó ante Cesarea para saludar a Festo, y como se detuvo allí bastantes días, Festo le expuso, y dice aquí el caso de Pablo. ¿Qué es, mis hermanos? Un prisionero que estaba en prisión, un prisionero que habían dejado allí, mis hermanos. A ti y a mí, tenlo por seguro que no nos van a encarcelar hoy en día, pero sí, mis hermanos, hoy en día, como estamos nosotros de poco instruidos, como estamos nosotros que tenemos poca entrega, a veces, mis hermanos, a Pablo, por ir a testificar que Jesús estaba vivo, a él lo apresaban, a él. ¿Y qué hacía? Paraba. Pero hoy en día, mis hermanos, nosotros, servidores y no servidores, que vamos a un retiro, que vamos a un grupo de oración, que estamos sirviendo en una iglesia, que estamos sirviendo en un ministerio, si permitiera el Señor que nos pasara lo que a Pablo, que lo apresaran y lo fueran hasta condenar, a ver, ¿cuál es tu delito? El delito es que estoy testificando que Cristo está vivo. Mi delito es que estoy testificando a un Dios verdadero, que no murió, que murió pero resucitó. Mis hermanos, mis hermanas, pero hoy en día, te digo, tenemos miedo a agarrar la Sagrada Escritura. Tenemos miedo a agarrar la Sagrada Escritura cuando llegan aquellos hermanos que te dicen, es que Jesús ya murió, ya no resucitó. Y, hermano, ahí está en la Sagrada Escritura, ahí está lo que queramos saber, ahí está cómo podernos no a discutir, sino a comparar. Hermano, ¿qué es lo que traes? Aquí dice esto, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la Sagrada Escritura. Pero el Señor sabe, mis hermanos, el Señor sabe nuestra fe que tenemos. El Señor no nos va a permitir que pasemos pruebas como las que pasaba Pablo, apresado, como los de varios apóstoles que los apresaban, y cuando salían ellos salían cantando, salían alabando y glorificando a Dios. Nosotros a veces, mis hermanos, hasta con una mala cara que nos hagan, el coordinador, con una mala cara o una palabra que nos digan así, aquí el que está en la radio, así no es así, ya nos andamos yendo.
Entonces el Señor, Él sabe a cada quien, que Él sabe a nuestro crecimiento que llevamos. Y Él no nos va a permitir más. Él no nos va a permitir las pruebas que pasó Pablo. Aquí nos dice que Pablo estaba preso. Nosotros, imaginen, si por venir a predicar llega saliendo y me llevan preso porque estaba aquí viniendo a predicar, a lo mejor ya no vuelvo a venir. Pero el Señor, mis hermanos, el Señor nos conoce, el Señor te conoce a ti, pero hoy el Señor te dice: hermano, hermana, amigo, dice el Señor, aquel que intente hacer la voluntad de mi Padre me puede llamar Padre, hermano, amigo. Hoy el Señor dice: tengo pocos amigos. Quiero amigos que estén dispuestos como Pedro a dar su vida por mí. Quiero amigos que estén dispuestos a recibir críticas. No necesariamente como Pedro, estoy dispuesto, Señor, a dar mi vida por ti. Hoy el Señor dice: quiero servidores, quiero proclamadores, quiero predicadores que estén dispuestos, aunque sea, a recibir críticas. Porque a veces con eso ya nos andamos yendo. Porque nos empiezan a criticar, porque nos empiezan a... Hermanos, hermanas, hoy el Señor nos invita aquí a que nos pongamos ese saco de Pablo y que le digamos al Señor: yo quiero ser un hombre, una mujer valiente, porque tú me diste un espíritu de valentía, Señor. No me diste un espíritu de cobardía, Señor. Quiero un espíritu valiente para salir como Pablo. ¿Qué importa lo que me pase? ¿Qué importa las pruebas? ¿Qué importa que me aprecien? ¿Qué importa que me critiquen? Si no me van a apresar, ¿qué importa que me digan que no sé predicar? Pero Señor, si tú me has enviado, Señor, si tú me has invitado, es porque un día voy a mejorar y un día voy a estar haciendo lo que tú quieres. Hermanos, aquí la palabra decía el texto bíblico al principio, Pablo sostiene que está vivo. Hoy, mis hermanos, vamos a ser muchos Pablos. Vamos a testificar. ¿Qué importa lo que nos digan? ¿Qué importa lo que nos pase? Tenlo por seguro, mis hermanos, que aquellas críticas y todo lo que burlas, y qué importa lo que pasemos, el Señor te está mirando. Y no importa, mi hermano, mi hermana, por lo que tengamos que pasar, un día el Señor te va a recompensar y me va a recompensar a ti, mis hermanos. Yo te invito a que nos pongamos en los zapatos de Saulo y salgamos al mundo a decirle como Pablo: el Señor está vivo, el Señor no está muerto, el Señor está vivo y vive en mi corazón, y que reflejemos un Cristo vivo en nosotros, mis hermanos. Vamos a pasar al Evangelio, mis hermanos, donde aquí nos va a hablar, en este Evangelio, le va a hablar a Pedro, pero recordemos que la palabra del Señor es palabra viva. La palabra del Señor es a cada quien te habla. Hoy le vamos a cambiar el nombre de Pedro y le vamos a poner tu nombre. Le voy a poner mi nombre donde diga Pedro. Le voy a poner mi nombre, Alfredo. Le vas a poner tu nombre, tú que me estás escuchando, mi hermana, mi hermano. Y dice el Evangelio de este día así: después de aparecerse Jesús a sus apóstoles y comiendo con ellos, preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le dijo: Señor, ¿tú lo sabes todo? Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te vestías y ibas a donde querías. Cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te
atará y te llevará a donde no quieras. Lo decía indicando con qué muerte había de glorificar a Dios después de haber sido, añadió, sígueme. Esta es palabra de Dios, mis hermanos. Gloria y honor a ti, Señor. Mis hermanos, cuando lee uno este evangelio, les decía yo antes de leerlo, aquí vamos a ponerle tu nombre. Voy a ponerle mi nombre. Dice en el versículo 15, después de aparecerse Jesús a sus apóstoles y comiendo con ellos, le preguntó a Simón Pedro. Oye, esta pregunta, te decía yo, le vamos a cambiar el nombre de Pedro. Esta pregunta hoy el Señor te la está haciendo a ti, hermano, te la está haciendo a ti, hermana, me la hace a mí. Ahí le ponemos nuestro nombre de cada quien. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que estos? Hoy allí donde estás, mi hermano. Tú que eres coordinador de un grupo de oración, coordinador de un ministerio. Tú que eres padre de familia, tú que eres madre de familia. El Señor Jesús te hace esta pregunta y me la hace a mí. Teresa, Juan, Francisco, ¿me quieres más que estos? ¿Me quieres más que tus hijos? ¿Me quieres más que tus hermanos? Es una pregunta que el Señor me está haciendo a mí. Cuando leía yo estos versículos, estos cortitos versículos, cuando leí estos versículos para venir aquí a proclamártelos, a llevártelos a través de estos benditos medios, a mí me decía el Señor, Alfredo, ¿me quieres? ¿Me quieres más que tu familia? Estaba allí la familia mía sentada. Cuando leía el Señor me decía, Alfredo, ¿me quieres más que estos? Teo, ¿me quieres más que tu familia? ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Y qué le respondiste tú? ¿Y qué le respondes? ¿Y qué le respondo yo, mi hermano, mi hermana? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Mis hermanos, mis hermanas, hay muchos momentos, muchas ocasiones que me ha tocado ir a un velorio, mis hermanos. Hay muchos momentos que me ha tocado ir a rezar un rosario de cuerpo presente de un joven asesinado. Estaba hace poco en un rosario de un joven que asesinaron a balazos. Cuando llegaron allí la funeraria con el joven, con ese joven de 21 años, el papá y la mamá se acercaban y lo abrazaban y lo besaban, aquellos restos de aquel joven, de aquel hijo, pues ya más eran sus restos. Y me daba gusto, mis hermanos, que hicieran eso, pero más me daba tristeza. Más tristeza que gusto me daba a mí cuando le decían, hijo, tú sabes que te quería. Mis hermanos, mis hermanas, a lo mejor aquel joven partió creyendo que papá y mamá no lo querían. Porque le estaban diciendo a unos restos de un joven que él ya no estaba allí, su alma y su espíritu ya se había apartado de ese cuerpo, del que tú y yo un día vamos a apartarnos y nuestro cuerpo es mortal. Y ese papá y esa mamá diciéndole, tú sabes que te queríamos. Mis hermanos, mis hermanas, a lo mejor así está Jesús, como ese joven. Es que tú sabes, Señor, que te quiero, Señor. Tú sabes, Señor, cuánto te quiero. Tú sabes cuánto te amo, Señor. Pero no somos capaces de decírtelo. No somos capaces de decírselo cuando estamos frente a ese crucifijo, cuando estamos frente al sagrario ahí en la iglesia, cuando estamos frente a esa custodia donde está el santísimo sacramento del altar, llegar y postrarnos a los pies de Jesús y decirle, Señor, no tengo más palabras. No tengo más palabras que solamente decirle, Señor, te amo, Señor, te amo, Señor. Con todos mis defectos, tengo 1000 de defectos, Señor, que mi familia lo único que me mira es los defectos que tengo. Pero te amo, Señor. Pero el Señor me dice,
si me amas a mí y no me miras? Solamente me sientes cuando estás ahí con esa tristeza, cuando estás ahí con esa preocupación, cuando estás ahí a punto de dormirte y hablas conmigo y me sientes. Y te creo que me amas. Pero ¿por qué no amas a tu familia que la estás viendo? ¿Por qué no amas a tus hijos que los estás viendo ahí, que los tienes? ¿Por qué no los abrazas? A mí no me puedes abrazar porque a mí solamente me sientes. Pero tus hijos que están vivos, como yo estoy vivo, pero estoy en el sagrario, en el santísimo sacramento, el altar. Yo te puedo abrazar, pero tú no me puedes abrazar. Pero me puedes abrazar a través de tus hijos. Me puedes abrazar a través de tu esposa. Me puedes abrazar, hija, a través de tu esposo. ¿Por qué no lo haces? Cuando leía yo anoche estos versículos, eso me decía el Señor. Alfredo, ¿me amas? Señor, tú sabes cuánto te amo, Señor. Tú sabes que yo te he dicho como Pedro, no me importa, a mí no me llega cansancio, Señor, para ir a llevar tu palabra, para ir a escucharla. Pero cuando me quedaba un rato allí contemplando esta palabra, me llegan estas palabras: te creo que me amas porque sé que no hay cansancio para ti, sé que nunca pones trabas, sé que nunca, a donde yo te envío allá vas. ¿Por qué no te paras y le dices a tu esposa que la amas? ¿Por qué no te paras y le dices a tu hija que la amas? Mis hermanos, hoy el Señor te dice: si me amas a mí, si me quieres dar un abrazo, si me quieres apapachar, ve y apapacha a tu esposa, ve y apapacha a tu hijo. Ve y apapacha a tu hijo, abrázalo. ¿Qué le hace que tenga 20 años? Abrázalo. Y me estás abrazando a mí. ¿Qué le hace que estén delante de la gente? ¿Qué le hace que estén en la calle donde te van a criticar? Dale un beso a tu hijo y ese beso lo recibo yo. Señor, me van a criticar, Señor. ¿Qué va a pensar la gente, Señor, si ven que estoy abrazando a mi hijo de 22, 23 años y le doy un beso en la mejilla? Van a criticarme, van a pensar otras cosas, Señor. Y el Señor vuelve a preguntar a Pedro y vuelve a preguntarte a ti y a mí. Dice, Pedro le respondió: claro que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos, apacienta a tu familia. Apacienta a tu familia cuando en esos momentos de prueba, en esos momentos de tempestad, en esos momentos de enfermedad, en esos momentos de escasez, en esos momentos de preocupación con tus hijos, aquel hijo que está en preocupaciones, aquel hijo que está en problemas. Mis hermanos, mis hermanas, tú y yo que estamos en este caminar, tenemos que hacer ese papel de Pedro. Apacienta mis corderos. Tu hijo anda con muchos problemas. Tu hijo no hay a quien platicarle, tu hijo no hay con quien conversar lo que trae. Y tú lo ves triste y no le pregunto porque ¿qué le voy a decir yo? Hoy el Señor nos invita en este evangelio: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, son los corderos. Tu familia está en problemas, tu familia quiere hablar contigo, tu familia quiere hablar con alguien. Apaciéntalos, apacientalos. Es ir a veces, mis hermanos, a ponerle la mano en la espalda a un hijo, ir a ponerle la mano en la espalda a una hija, ir a ponerle la mano en la espalda a nuestra esposa. Esposa, todo va a estar bien, no te preocupes. Sé que estás pasando por una enfermedad, donde el Señor a través de esa enfermedad te está purificando, donde a través de esa enfermedad el Señor nos está poniendo a pruebas a ti y a mí. Eso es, mis hermanos, lo que nos invita hoy el Señor aquí: apacienta a mi hija, apaciéntala, es darle paz. Que esa tribulación que trae, arrímate tú para que le pases esa paz que yo te estoy dando. Hermanos, le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Él le respondió: Señor, tú lo sabes. Tú sabes que te quiero. Preguntó por segunda vez, mis hermanos. Nos pregunta hoy el Señor por segunda vez. Su nombre, mi nombre, ¿verdaderamente me quieres? Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Y nosotros le decimos, Señor, tú sabes que te amo, Señor. ¿Por qué me lo preguntas de nuevo? Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. El Señor quiere estar bien seguro. 3 veces te va a preguntar, pero pueda que sean muchas veces. Dice aquí en el versículo 17, por tercera vez le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Dice aquí la palabra de Dios. Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez, que dice aquí, que si lo quería, y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te quiero, Señor. Jesús le volvió a decir lo que te dice hoy a ti y a mí. Apacienta mis ovejas. Tu familia, mi familia a veces necesita palabras. Palabras que aquí, mis hermanos, venimos a traerte, a llevarte a través de estos benditos medios. Hoy el Señor nos dice, apacienta mis ovejas. Apacienta aquel. Y al decir de mis ovejas, no nomás nos está refiriendo el Señor, no nos está refiriendo nada más a nuestra familia, mi Señor. El Señor nos está poniendo ese ejemplo, de poner el ejemplo de nuestros hijos. Pero sus ovejas son todas aquellas ovejas perdidas. Todas aquellas personas que encuentras en la calle. Aquellas personas que andan en drogas, aquellas personas que están en alcoholismo. Mi hermano, mi hermana, ¿y qué decimos? Ese no es mi problema, ese no es mi familia. Ese yo no lo conozco. Mi hermano, mi hermana, ¿acaso esas personas, ese hijo, ese joven que lo ves tú, jovencito, alcoholizado, ese joven poniéndose ya 2, 3 sobredosis de drogas, ¿acaso no son esas ovejas de las que Jesús habla? ¿Que no son sus ovejas? Esas ovejas que están yéndose al abismo, esas ovejas de las cuales fue a rescatar, esas ovejas que Jesús quiere que se rescaten. ¿Y qué hacemos tú y yo, mi hermano? Ese no es mi problema, ese no es mi familia. ¿Yo qué tengo que ver, Señor, con él? Yo ya quisiera llevar mi familia bien. Hoy el Señor no dice aquí, no le dijo a Pedro, Señor, sabes tú que te quiero. Pedro, ¿qué le dijo el Señor? Apacienta mis ovejas. No le dijo, apacienta tu familia. Te estaba yo poniendo de ejemplo a tu familia, a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, tú que estás como yo en el camino del Señor. Esas ovejas, mis hermanos, son aquellas ovejas que están yéndose al abismo. Mi hermano, ¿qué sientes tú cuando un hermano que ha estado en alcoholismo y cuando a través de tú decirle que se está destruyendo su cuerpo, que está destruyendo su familia, que está destruyendo padre y madre y hermanos? Y cuando a través de esas palabras que tú le dijiste y estar insistiendo, a mí déjame, a mí que yo estoy bien, ahora ves a un hermano. A 2 hermanos les estuve diciendo hasta el cansancio que no estaban bien. Y ahora ellos me dan gracias. Digo, a mí no me den gracias, hermanos. Dice, ahora sin tomar nada. Mira, ahora tengo mi mueble. Ahora vivo en una casa. Ahora, hermanos, esas son las ovejas de las que el Señor nos está hablando hoy en día. ¿Sabes qué? A veces no decimos tú y yo, ese no es mi problema, esas no son mis ovejas, esas no son de mi redeñil. A mí me llegó a decir mi familia, ya deja a esos muchachos en paz, ya déjalos si no quieren entender. Son esas ovejas que andan perdidas, esas ovejas que se están yendo al voladero. Y a veces tu familia, tu esposa, si eres tu esposo, esposa, si eres tú la que me estás escuchando y tu esposo, a ti que esa amiga que tú déjala. Hermana, hermano, esas son las ovejas de las cuales nos habla hoy Jesús. Esas son las ovejas, no es nada más nuestra familia al hablarnos, apacienta mis ovejas. Esa oveja anda perdida, esa oveja te la encontraste en el camino, no fue por casualidad, no te la pusiste, no te encontró por casualidad, fue porque te la puse. Porque esa oveja estaba perdida, porque era una de mis ovejas que quiero rescatar, porque también es mi hijo, igual que tú.
Es de las que el Señor, y en los momentos de nuestro trabajo, mis hermanos, ¿qué importa que nos critiquen? ¿Qué importa que nos metan presos? Como en la lectura de Pablo, en el momento del lonche, mis hermanos, hay que ponernos a hablarle a aquellos compañeros de la palabra de Dios. ¿Y qué importa que se rían? Yo cuando tengo tiempo en el trabajo y les digo, vengan y les digo, miren lo que dice aquí esto y esto. Y no creas que me aplauden, mi hermano, mi hermana. Y no te van a aplaudir ni te van a dar gracias. Se van a reír primero. Y a los cuantos días, mis hermanos, aquellas ovejitas se acercan. Oiga, le puedo preguntar una cosa. Oiga, hermano, me puede hacer una oración. Oiga, hermano. Hermano. Yo te invito hoy este día a que verdaderamente tomemos el papel de Pedro y verdaderamente en este versículo aquí, en este texto bíblico, en este evangelio, pongamos nuestro nombre y en lugar de Pedro seamos nosotros los que apacientemos esas ovejas que Jesús me va a poner en el camino, mis hermanos. El Señor te va a poner esas ovejitas que Él no va a venir directamente, pero tiene servidores, tiene personas, hijos e hijas que le han dicho, Señor, como Isaías, envíame a mí a donde quieras. Y ni nos va a enviar tan lejos a otro país. Aquí donde estamos, mis hermanas, allí el Señor nos va a tomar como esos instrumentos y aquí el Señor nos va a mandar personas que necesitan de ti, de mí, mis hermanos. Es un hermoso evangelio donde hay muchísimo, mis hermanos, muchísimo. Aquí le dice a Pedro, voy a terminar con esto por el tiempo. Le dice a Pedro, y termino con esto, para ir a una hermosa alabanza. Dice en el versículo 19, le decía, indicando, voy a tomar desde el 18 y 19, te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te vestías y ibas a donde querías. Cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te atará y te llevará a donde no quieras. Lo decía indicando con qué muerte iba a glorificar a Dios. Después de hablar así, añadió, sígueme. Hermana, hermano, termino con esto. A Pedro le dijo que cuando era joven, mis hermanos, él iba a donde él quería. Dice aquí la palabra de Dios, hoy a ti y a mí nos dice, hermanos, servidores, hermanos, coordinadores. Cuando estábamos en el mundo, mis hermanos, íbamos a donde nosotros queríamos. Y le decíamos a nuestro papá, a nuestra mamá, cuando éramos jóvenes, yo voy a donde yo me plazca porque es mi vida, porque yo... Hoy dice el Señor, mi hijo, mi hija, nos dice como a Pedro, le decía a Pedro, cuando eras joven, ibas a donde tú querías, dice, pero cuando seas viejo vas a ir a un lugar donde no quieras ir. Y dice aquí que a Pedro se refería diciéndole cómo iba a morir atado como él para glorificarlo, mis hermanos. Pero hoy a nosotros nada más nos dice que hoy en día ya no vamos a ir a donde nosotros queramos, sino a donde Él quiera y a donde Él nos envía, mis hermanos. Vamos a pasar una hermosa alabanza y regresamos. En mi barca y con mis redes me encontraste una mañana, me llamaste por mi nombre, mi corazón temblaba. Fueron tantos los caminos, anocheceres y mañanas. Supe de tu amor tan grande, porque a mi lado tú estabas. Pedro me ama. Pedro me ama,
llegó esa noche tan inesperada, llena de temores, de inciertos, donde te negaba. Tus ojos me miraron sin decirme nada. Yo sentí muy dentro el dolor que te causaba. Pedro me ama, Pedro me ama, Pedro me amas, tú me amas más que estos. Pedro me ama. Amantísimo Señor y Padre mío, Padre de misericordia, hoy en esta lectura de este día donde nos hablabas, donde nos hablaba Pablo, qué tan esa lectura hermosa, qué tan grande es tu misericordia, y tú decís, misericordia es tan grande del cielo a la tierra, Señor. Y a veces, Señor, cuando estamos implorando tu misericordia, Señor, no verdaderamente te tomamos en cuenta, Señor. No tomamos en cuenta qué tan grande es esa misericordia, es ese amor que nos tiene, Señor. Que nos perdona, Señor. Que te fallamos a cada instante y momento, Señor. Y allí estás tú con esa inmensa, con esa misericordia, Señor. Cuando imploramos tu misericordia, Señor, misericordia, te he fallado, Señor. Misericordia, Señor, he pecado, Señor. Mi carne todavía es débil, Señor. A lo mejor porque mi Espíritu Santo también está flaqueando, Señor. Pero hoy en esa Sagrada Escritura donde tú nos dices, mi misericordia es tan grande del tamaño del cielo a la tierra. Hoy en esta lectura, Señor, me impactaba leer eso al decirnos tú, mi misericordia es de este tamaño. Pero cuando estamos implorando tu misericordia, Señor, creemos que tú eres un Dios como nosotros, Señor. Un Dios, mi Señor, queremos que eres como los humanos, Señor. Que somos difíciles nosotros de perdonar, Señor, cuando alguien nos ofende, Señor. Hoy nos damos cuenta, Señor, en esta lectura, Señor, que tu misericordia es eterna, Señor. Hoy queremos, Señor, hoy queremos que nos des ese Espíritu, Señor, el cual recibimos en nuestro bautismo, Señor. Que no lo revive, Señor, para salir al mundo, Señor, con esa valentía con la que se lee a Pablo. A decir que tú estás vivo, Señor, que tú vives. Pero sobre todo, Señor, demostrar que tú vives en nuestros corazones, Señor. Hacer lo que Pablo, poder decir como Pablo que ya no vivemos nosotros. Pero no decir, Señor, de la boca, no decir de palabras, sino demostrarles, al menos a nuestra familia, Señor, que ya no soy yo quien vivo, Señor, sino que eres tú quien vives en mí, Señor. Que por eso estoy en esa conversión, papá. Que llevamos una conversión donde a veces caminamos poquito para adelante y poquito para atrás, Señor, porque esa conversión es difícil. Hoy, Señor, nos hablabas en este evangelio, hermoso evangelio, nos preguntabas que si te amábamos, Señor. Y así como Pedro te decía, tú sabes, Señor, que te amamos. Pero a veces te amamos, Señor, a ti que no te vemos, Señor, y tú nos dices, ¿cómo me puedes amar a mí que no me miras? ¿Y cómo no puedes amar y cómo no puedes decirle a aquel que tienes a tu lado, que es tu hermano de sangre? ¿Qué tan difícil te hace decirle en el nombre del Señor Jesús, te amo, mi hermano? Qué difícil, Señor. Qué difícil que salgan esas palabras de cuando encontramos a nuestro hermano. Peor si es aquel hermano, Señor, que tanto nos ha criticado, Señor. Peor si es aquel hermano de sangre que nos ha encarcelado, así como encarcelaban a Pablo en nuestra lectura. Si ese hermano solamente se la ha llevado criticándonos, que ya no salimos de la iglesia y que no cambiamos, que ya nomás andamos con la Biblia aquí en el brazo. Hoy nos hablas, Señor, en este evangelio. Hoy nos dices, ¿me amas? Señor, te amo.
Hoy ve y dile a tu hermano de sangre que lo amas. Así como te ha criticado porque andas en mis caminos, así como te ha criticado porque ya no vas a fiestas, porque te ha invitado a sus fiestas con sus amigos, tú le dices que ya no puedes ir, ya no encajas allí, ya no puedo ir contigo, mi hermano, pero te amo. Hoy el Señor, eso le decía a Pedro, pero hoy el Señor eso nos dice a ti y a mí. Señor, danos esa valentía, Señor. ¿Qué importa que nos critiquen para ir a decirle a mi hermano de sangre, a mi amigo? En el nombre de Jesús, ¿qué importa que me hayas criticado? ¿Qué importa que me hayas levantado falsos? ¿Qué importa que me digas que cucaracha de iglesia porque voy a alabarte, a glorificarte? Hermano, yo te amo, porque en tu rostro veo el rostro de Jesús. Porque a Jesús le ha dicho que te amo y hoy a ti también te digo que te amo. Señor, danos esa valentía, Señor, que ya no seamos esos hombres y mujeres cobardes, Señor, porque tú nos diste un espíritu de valentía, Señor. Señor, te pido por todos esos jóvenes que andan en las calles, Señor, faltos de amor, Señor, por no decirle a aquel papá, a aquella mamá que lo aman, Señor, hasta que están en un ataúd, Señor. Aquellos jóvenes llegan a hacer lo que hizo ese joven que hizo en Texas y toda su mamá. Dice, entiéndanlo porque él tenía a lo mejor sus razones para hacer eso, Señor. Por faltos de amor, Señor. Por falta de decirle papá, mamá, por falta de decirle a aquellos abuelitos, te amamos, mi hijo, así como eres, pero te amamos. Pero quiero que cambies. Por falta de demostrarle amor, Señor, llegan a ser esos hijos, esas ovejas tuyas, esas tragedias, Señor. Por falta de amor, mi Señor. Pido que sean escuchadas esas plegarias, que sean escuchadas esas oraciones de esas madres por todos esos jóvenes, mi Señor. Rebeldes, Señor, por esos jóvenes que no quieren saber de ti, Señor. Te los pongo en tus santas y benditas manos, Padre mío del cielo. A todos aquellos jovencitas y jovencitas que hoy en día no quieren saber de la Sagrada Escritura, no quieren ir a la misa, no quieren ir a un grupo de oración, no quieren saber de ti, Señor. Pero tú los amas, mi Señor Jesús. Que nos preocupemos por esos jóvenes, Padre Santísimo del cielo. Te damos gracias, Padre Santísimo del cielo, por esta prédica que ha llegado a tus hijos y tus hijas. Y cerramos esta oración con esa oración que tú nos dejaste, tan fácil de decirla, pero tan difícil de llevarla a cabo, Señor. Y te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Madre Santísima del cielo, Madre de nuestro Señor y Madre nuestra. También le repetimos esas palabras que el ángel le dijo cuando venía a anunciarle que sería la Madre del Salvador, y le pido su santa y bendita intercesión como lo hace cada día, cada instante y cada momento, especialmente por esos jóvenes que están en la adolescencia, Señor, Señora y Reina mía, que a veces no se entienden ni ellos solos y sienten que papá y mamá no los quieren, que no los aman, porque están en la edad difícil como estuvimos, a lo mejor también nosotros, mi Señora. Interceda por esas madres y por esos jóvenes. Y le decimos las palabras que le dijo el ángel Gabriel: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Les habló su hermano en el Cristo, Alfredo Zambrano. Gracias, mis hermanos.